En este vídeo os voy a hablar de diferentes formas, de diferentes aplicaciones y juegos para poder viajar con tus MetaQuest 2, 3 o Pro. La verdad que hay diferentes aplicaciones, algunas de pago, otras gratis, y vamos a verlas todas para que tengas diferentes experiencias y puedas moverte desde el lugar en el que estás, al menos de manera virtual, a otros lugares del mundo. Con mejores, peores gráficos, pero como siempre, haciéndolo de una forma diferente. Así que vamos allá con la primera aplicación que yo recomendaría. La primera aplicación que os quiero mostrar se llama Fly. Como veis, vamos a estar como en una estructura, como una nave, como en un avión, yo diría. Y bueno, aquí estamos en una ciudad, Nueva York, en los Estados Unidos, pero podríamos elegir cualquier otra. Como veis, aquí tenemos Destinations, está en inglés, pero tenemos un montón de ciudades. Aquí vemos Boston, Linz, París, Venecia, San Francisco, Roma, el Gran Cañón, Tokio, Río de Janeiro. Bueno, tenemos muchísimas ciudades de todo el mundo y además vamos a poder movernos a otras zonas. Es algo un poco más complicado, ya que estas son las más populares, pero también nos podemos mover y por tanto viajar. Voy a quitar esto y nos vamos a poder desplazar aquí hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha, bajar con el joystick más para abajo o podemos subir. Al fin y al cabo es una forma de desplazarnos y las imágenes de donde salen no se ven totalmente nítidas porque salen de Google Street View. Y como veis, así nos podremos desplazar sin tener que movernos, ¿vale? Esto es New Jersey, que yo he estado en Nueva York, y esto es Nueva York. Así que vamos a explorar un poquito la ciudad. Yo recomiendo estar más o menos sobre los 200 metros. Aquí es donde vamos a ver un poquito la perspectiva. Y todo, pues, bastante bonito. Aquí estamos en el downtown. Y a ver, la calidad, como veis, es bastante buena. No es la mejor, obviamente, se ven algunos edificios pixelados y tarda algo en cargar, pero vamos a bajar a las calles para que veáis una perspectiva. Un panorama si nos acercamos mucho a una calle. Fijaos como aquí vemos la calle en forma de panorama. Muy bonito. Y aquí tendríamos París. París. Ahí está. Ahí tenemos la Torre Eiffel. Vamos a subir un poquito para verla desde arriba. Y ahí la tendríamos. Se ve bastante bien. Aquí tenemos un parquecito. Yo he estado aquí también, así que más o menos sé ubicarme. Aquí el río Sena, si no me equivoco. Un poquito más centrada. Y ahí lo tendríamos. Esta es la segunda aplicación, se llama Bring Traveler y es una visita un poquito más guiada, ¿vale? La anterior podíamos con Fly viajar por cualquier parte del mundo, por decirlo así, y esta pues es como una visita, por decirlo así, con todo detalle un poquito mejor en cuanto a calidad. Eso sí, estamos ahora mismo en Noruega, en Pulpit Rock, y aquí nos explica en español la historia de este lugar. Fijaos, es un escarpado acantilado con la parte superior completamente plana que recuerda el púlpito de un sacerdote, y de ahí su nombre. Incluso vemos por ahí un pequeño barquito de turistas, bueno, pequeño, es un barco enorme de turistas, y aquí tendríamos, bueno, pues diferentes opciones. Fijaos. Viajar es a menudo mejor cuando se comparte con amigos, familiares y otros que conoces en el camino. Únete en modo público para encontrarte con otros que también pueden... Aquí tendríamos los ajustes, el movimiento, la velocidad, la dirección, cómo girar, el audio, si queremos música o no. Yo no quiero música, subtítulos, la guía virtual y el idioma. Así que, wow, es muy bonito esta parte. Fijaos cómo estamos viendo allí y podremos incluso tocar las rocas. Y al estar como centrado en un único punto de interés del planeta, tiene como más detalles y la calidad es excelente. Y aquí tendríamos diferentes sitios entre los que ir. Vamos a ver algo totalmente diferente. ¡Wow! Los cañones de ranura son una maravilla de la naturaleza y puede que el cañón del Antílope sea el más espectacular de todos. Ah, vale, podemos sacar una foto. Fijaos. Una foto fantástica. Además, puedes coger la imagen y moverla para encuadrarla mejor. Cuando esté a tu gusto, pulsa el botón grande para guardarla en tu cuaderno de campo.
y ahí la guardaríamos. La siguiente aplicación se llama Ecosphere. Es una aplicación totalmente gratuita y esto significa que también es algo más sencilla. De hecho, simplemente vamos a poder navegar por aquí a través del mundo y tiene como diferentes localizaciones especiales donde nos mostrará, eso sí, en inglés, diferentes historias y podremos navegar en primera persona a esos lugares y que nos cuente un poquito cuál es la experiencia y el problema que se están solventando en esos lugares. Por ejemplo, podemos ir a Yemen y ahí experimentar un poquito el cultivo de abejas y cómo eso ayuda a la población local, o incluso podemos ir a Borneo y allí ver un poquito los diferentes animales que hay, las problemáticas que existen y un poquito viajar a diferentes partes del mundo, delicadas, diferentes, eso sí, cada una con sus paisajes. La calidad no es en 8K, no es la mejor del mundo, pero al fin y al cabo en primera persona vamos a poder sentirlo y vivirlo como una experiencia más, y la verdad que a mí me ha gustado bastante. Es cierto que hay que descargar el contenido para poder verlo, pero luego la experiencia es bastante buena, no es la mejor del mundo, pero aún así, para ser gratis puede que os alarme un poquito de algunas situaciones del mundo y poder vivirlas es un poquito más personal. Y otra aplicación se llama WildXR. En este caso está centrada mucho en los animales, en las diferentes especies que hay a lo largo del mundo, y en eso se basa un poquito. Vamos a poder viajar en diferentes sitios de nuestro globo y a través de aquí vamos a poder ver diferentes especies, diferentes vídeos, diferentes clips donde nos explican también un poquito la historia de ese lugar, los animales que conviven ahí, las diferentes especies. Y bueno, esta aplicación está muy centrada en los animales, en lo salvaje, pero también súper recomendable, una forma diferente de viajar, incluso de bucear cuando los animales están bajo el agua, o de acceder a sitios que desde casa y para ciertas personas sería muy difícil de hacerlo, y así pues se hace de una manera un poquito más inmersiva. Así que chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero os haya gustado. Es una manera diferente de poder viajar, de poder hacerlo desde nuestra casa. Como siempre, si quieres más vídeos así, puntúa el vídeo, que me ayuda muchísimo. Son aplicaciones que al final yo compro, que yo pruebo y que yo descargo, y me gusta compartirla con vosotros. Y si queréis que lo siga haciendo, ya os digo, suscribiros al canal, puntuad el vídeo y dejar un comentario si se me ha olvidado alguna aplicación que vosotros también veáis reseñable o que sea importante para vosotros y no la he dicho, porque así nos ayudaremos entre todos. Muchísimas gracias y nos vemos ahora sí en el siguiente. Chao, chao.